Buenos días, me llamo José Antonio Vázquez Valencia, soy licenciado y doctor en Filosofía. Además, también soy graduado en Geografía e Historia. Quiero agradecer a los miembros organizadores del Congreso Nodos del Conocimiento haber aceptado esta ponencia que les voy a presentar a continuación. El título es De la evolución natural a la evolución artificial, la propuesta transhumanista. El transhumanismo es una propuesta para alcanzar la antigua aspiración del ser humano de conseguir la inmortalidad o, por lo menos, llegar a tener mejor calidad de vida durante más tiempo. La idea que nos traen los autores que defienden esta concepción es conseguir mejorar al ser humano utilizando la ciencia y la tecnología que tenemos actualmente y los avances que se pueden ir logrando en el futuro. Todo parte del propio desarrollo de la biotecnología y de la posibilidad de llevar a la evolución humana más allá de lo pensado hasta ahora. Las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la vida humana pueden conseguir esa mejora en la propia genética humana, pero también en el ambiente social y ambiental, tal y como nos comenta Huxley, uno de los primeros transhumanistas. Estos posibles cambios y mejoras conllevan a evolucionar al hombre de forma artificial, ya que seríamos nosotros los que decidiríamos esas futuras modificaciones. A consecuencia de ello, la propia evolución natural quedaría desplazada. Esto trae diferentes cuestiones científicas y éticas que son polémicas, las cuales quiero recoger y analizar dentro de esta ponencia. Estas ideas tan innovadoras sobre el ser humano tienen diferentes defensores que aportan argumentos para convencer de lo positivo de esta tendencia. Entre ellos nos encontramos autores como el propio Huxley, Sfandiari, Moore, Bostrom, Peirce y otros más que hablan de ese ser humano evolucionado gracias a la ciencia y que sería un tránsito hacia otro futuro ser humano que se incluye dentro de lo que podemos llamar poshumanismo. Por otro lado, también encontramos detractores de estas ideas, como Leon Kass o Francis Fukuyama. Para empezar a comprender las hipótesis que se lanzan dentro del transhumanismo, hay que bucear en los orígenes que los propios transhumanistas defienden que tiene. Ya desde los inicios de las primeras civilizaciones nos encontramos el sueño del ser humano de la inmortalidad, en obras como el poema del Gilgamés. Los propios griegos, dentro de sus relatos mitológicos y concepciones filosóficas, nos hablan de la inmortalidad del alma. Después, las creencias cristianas abarcan la idea de la vida eterna. Con esto, se ve que desde los inicios del pensamiento humano se anhela ya con esa idea de conseguir ir más allá de la muerte. Uno de los primeros autores que podemos ver dentro de este breve recorrido histórico, del cual nos hablan muchos de los transhumanistas, es Pico de la Mirandola, que nos transmite en sus obras la idea de que el ser humano tiene el papel de transformarse en lo que desee para ir más allá del propio juicio final. Otro pensador sobre el que se apoya esta idea es Bacon, al presentar su defensa de que el ser humano puede realizar todos los cambios posibles usando la ciencia para mejorar sus condiciones en la naturaleza. Siguiendo con el recorrido por estos antecedentes, se puede nombrar autores que nos menciona el propio Bostrom, como Newton, Hobbes, Locke. Un texto muy importante para ellos es el que es Ilustración de Kant, ya que, según ellos nos presentan, ¿no?, en este texto podemos leer esa idea de la superación del ser humano en ese momento histórico, alcanzando lo que el propio Kant nos llama mayoría de edad. Y también, como nombre que encontramos en repetidas ocasiones dentro de las bases del transhumanismo, podemos hablar de Nietzsche con su aportación del superhombre, aunque su afán de mejorar al ser humano se centra en el crecimiento personal y cultural del individuo. Pero dentro de estas referencias podemos localizar un punto en común para los transhumanistas, el humanismo. Según Piedra Alegría, esto es a consecuencia de que nos encontramos en ese momento histórico el afán de mejorar al ser humano por medio de la razón y la ciencia, utilizando como medio la propia educación de las personas. Ahora bien, en el transhumanismo se busca esta misma mejora, pero utilizando los medios tecnológicos que van más allá de nuestra propia naturaleza, para conseguir ese fin. Según Moore, la diferencia entre ambas concepciones es que el transhumanismo supera al humanismo porque trasciende los cambios naturales del hombre y se anticipa las posibilidades que tenemos en el futuro, marcándolo gracias al uso de la ciencia y de la tecnología. La aparición de este concepto, con el sentido que le damos, se le atribuye a Huxley al utilizarlo cuando explica que el ser humano puede trascender a sí mismo tanto en su integridad como en la humanidad en sí. La idea que propone es abrir la naturaleza humana a nuevas posibilidades que nosotros mismos podemos encontrar.
Siguiendo con este desarrollo, FM Esfandiari o FM 2030, también se llama así, va más allá del concepto al hablar del transhumano como ese ser que empieza a mejorarse gracias a los avances de la tecnología, pero que es un simple eslabón dentro de la cadena evolutiva humana, ya que su resultado final será el poshumano. Por lo tanto, se daría un paso más cuando toda esa tecnología permitiera ya ese cambio y al final del proceso inicial, al alcanzar un estado mejorado dentro de la especie humana, refiriéndose al poshumanismo. Esfandiari formuló el Manifiesto Transhumanista en 1973 con una visión positiva del ser humano. Otro de los nombres importantes dentro de este transhumanismo es Max More, quien escribió la primera definición moderna de este concepto y lo derivó hacia una conjetura propia que llamó extrapianismo, corriente que lleva a pensar que los seres humanos podemos llegar a tener una vida indefinida y que esta posibilidad se consigue si se deja este desarrollo a voluntad de la propia mente y del propio cuerpo del ser humano. Nick Bostrom es otro de los nombres importantes dentro de las consideraciones actuales del transhumanismo. Él lo defiende como un movimiento cultural, científico e intelectual que tiene el deber moral de mejorar la calidad de vida del ser humano desde el punto de vista físico y cognitivo, utilizando para ello las nuevas tecnologías con el fin de eliminar todos aquellos rasgos no deseados y que lastran la calidad de vida, como, por ejemplo, las enfermedades o el sufrimiento. Ahora bien, para conseguir este propósito, Bostrom propone un enfoque interdisciplinario, ya que se necesita el conjunto de las ciencias para comprender cuál es el mejor futuro para el desarrollo de la especie humana. Paralelo a él, nos encontramos a David Pearce, que ha creado su propia concepción del transhumanismo al relacionar estas ideas con la concepción hedonista, proponiendo el desarrollo del ser humano con vistas a eliminar todo el sufrimiento, tanto de animales y personas, mediante la aplicación de la neurotecnología avanzada. Pearce habla de un paraíso ingenieril donde se diseñará a todos los seres vivientes para que disfruten de un estado placentero y máximo. Otra transhumanista importante a día de hoy es Natasha Vita-More, considerada la primera filósofa que defiende el transhumanismo y aportando diferentes ideas dentro del Manifiesto Transhumanista y la Declaración de las Artes Transhumanistas. De todo esto surgieron movimientos como la Asociación Mundial Transhumanista, que fue fundada por Bostrom y Pearce en 1998, con el objetivo de sentar las bases académicas de esta concepción, creando un espacio de trabajo y diálogo a los defensores del transhumanismo. Una de las ideas que se ha defendido es que el actual ser humano no es el culmen del desarrollo del hombre, es más bien un paso previo para el desarrollo definitivo y mejorado que podemos lograr en el futuro. De aquí, por ejemplo, surge la Declaración Transhumanista, donde nos encontramos las líneas más institucionales de lo que significa este movimiento. Las ideas que defienden los transhumanistas divergen entre las diferentes opciones que aparecen dentro de este pensamiento, pero hay una serie de apuntes que podríamos decir que se dan en general. Una idea es que la evolución natural nunca podrá dar las mejoras que desde la ciencia podríamos crear. Por ejemplo, la biología sintética puede concebir una combinación genética propia para crear nuevas células con funciones mucho más positivas para el ser humano. Muchas de las ideas que se transmiten desde el transhumanismo buscan mejorar y potenciar la calidad de vida, consiguiendo reducir el dolor, mejorar la calidad de vida en sí y la esperanza de vivir muchos más años, mejorar la inteligencia, mejorar la memoria, ¿vale? Entre otras cosas. Para conseguirlo, se puede dar una interacción entre el ser humano y las nuevas tecnologías. No se busca una curación de algo en concreto, ya que esta mejora llega a su fin cuando la propia enfermedad se erradique. Lo que busca el transhumanismo son proyectos de mejora como la eliminación de genes que transmiten enfermedades hereditarias o potenciar la capacidad mental con la intención de que el propio desarrollo evolucione y se pueda conseguir estados de mayor perfeccionamiento progresivamente. No tendría un fin determinado estas ideas de progresión evolutiva humana, puesto que según se consigue una, se presentaría la posibilidad de alcanzar una superior. Para poder conseguir este proyecto, los transhumanistas abogan por lo que se conoce con las siglas NBIC y que corresponden a la unión de la nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y las ciencias del conocimiento. Estas cuatro ramas de la ciencia son las que más pueden contribuir a estos futuros desarrollos,
pero pero no se pueden dejar de lado otras, como por ejemplo la inteligencia artificial o la neurociencia. Por ejemplo, la nanotecnología, según Bostrom, podría llevar a suprimir muchas de las enfermedades y paliar los efectos del envejecimiento con la reanimación de pacientes criogenizados o ayudando a la futura colonización espacial. Una vez que se haya logrado estos desarrollos, nos encontramos con lo que se define por parte de Giorgio Agamben como poshumanista. Es decir, un ser humano que escapa de los límites naturales de la propia evolución darwinista. Ante esta postura, han surgido voces en contra a consecuencia de lo que significa artificializar la propia evolución humana. Estos autores son los que se denominan bioconservadores. Uno de ellos es Leon Kass, que advierte del peligro de la creación artificial del ser humano, ya que traería la deshumanización de todo lo que conlleva eso que denominamos así, y que se ha defendido desde la tradición filosófica. Otro bioconservador es Francis Fukuyama, quien aporta una idea sobre lo que él llama factor X, algo que todos compartimos y que nos da igualdad. La creación artificial nos traería la pérdida de este factor y por lo tanto de la propia igualdad. También Martha Nussbaum alerta sobre lo que implicaría la creación transhumanista, ya que haría que el ser humano perdiera la diversidad de talentos que tenemos y las diferentes culturas tendrían a homogenizarse. Se puede mencionar también a Michael Sandel, que postura que una sociedad así sería una estructura jerarquizada donde desaparecería la solidaridad entre los diferentes estamentos. Y mencionando una última postura entre las que podemos encontrarnos, Adela Cortina propone un cambio alejado de esta propuesta y abogando más por una biomejora moral desde la propia educación. Con todo esto, se puede ya ver el debate que nos trae esta postura transhumanista. El planteamiento alberga diferentes conflictos éticos que están en la actualidad dentro de los diferentes desarrollos científicos. A modo de conclusión, vamos a exponer algunos de los más destacados. La propuesta transhumanista habla de unos resultados positivos a la hora de aplicar la mejora tecnológica a la propia evolución del ser humano. Pero en el debate está, por su falta de claridad y acuerdo, qué es lo que esto traería para la futura sociedad de cara a las posibilidades de las personas y si estos adelantos científicos llevarían a otros futuros desarrollos positivos o negativos para la propia especie humana. La incertidumbre es muy grande y en este gran vacío entran muchas posibilidades que el hombre puede encontrar para bien o para mal. Otra cuestión es que los transhumanistas reducen la solución de todos los problemas del ser humano a aspectos que la propia tecnología puede resolver. Tecnifican al ser humano por lo que se pierde el contenido humano tal. Pero claro, ¿todos los problemas que vemos actualmente en nuestras sociedades se pueden resolver de esta manera? ¿Hay parte que la tecnología no puede resolver? Parecería que todo está pues determinado por el propio sistema científico y lo humano se va perdiendo dentro de todo este progreso tecnológico. Por otro lado, está la cuestión de quién decide estos cambios. Es un punto complicado porque alguien tendría que decidir los cambios que sufriríamos los millones de personas del mundo. ¿Cómo seleccionamos a quién o quiénes se encargan de esta decisión? ¿Quién está facultado por encima de los demás de asumir esta responsabilidad? Y no podemos olvidar la propia naturaleza humana, por lo que, ¿cómo podríamos estar seguros que esa persona sigue un bien común para todos y no se deja llevar por intereses particulares? ¿Quién asume esta responsabilidad moral? A la hora de llevar todos estos desarrollos, ¿cómo se llevaría a cabo para la población? ¿Supondría un coste? ¿Sería un coste particular o estaría subvencionado por los estados? ¿Sería gratuito para todos? Si no es así, se podría dar un contexto donde estas prácticas estarían supeditadas a las propias normas de mercado, por lo que se alejarían de las posibilidades de un buen número de personas y solo sería accesible para un grupo. Y por último, entre todas las cuestiones que se pueden traer a este debate, ¿cómo estaríamos seguros de que esas mejoras son realmente las mejores mejoras? ¿Quién garantiza que sea así? ¿Y si nos confundimos? ¿Se podría volver atrás? ¿Sería ético retroceder una vez que hemos avanzado? Por lo tanto, este planteamiento transhumanista trae ideas muy interesantes para valorar, ya que busca lo mejor para el propio ser humano, utilizando herramientas que estamos creando y orientando a la especie humana hacia algo mejor. Pero todavía quedan cuestiones éticas sobre estos conceptos que deben ser pensados. A lo largo de estos años
se verá cómo es el desarrollo de la tecnología y si somos capaces de llevar a cabo estas propuestas transhumanistas. Mientras, el debate moral sobre estas hipótesis sigue y si todo va según marcan los defensores de esta concepción, se tendrán que resolver para decidir si es moral o no este planteamiento transhumanista que nos llevará a lo que se llama poshumano. Bien, esta es mi exposición. Les agradezco mucho su atención y estaré encantado de contestar a cualquier cuestión o a cualquier comentario que tengan sobre este tema tan interesante y que tiene mucho por hablar y por analizar. Muchísimas gracias. Un saludo.